Bienvenidos a Dirigidos, donde la fe se une con el propósito. Este es el espacio diseñado para emprendedores, empresarios y líderes cristianos que buscan dirigir, alinear y transformar sus negocios bajo los principios eternos de la palabra de Dios. Acompáñanos en cada episodio y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perder ningún capítulo. Comenzamos. La integridad no es solo un principio ético que aplicamos cuando es conveniente, es un reflejo del carácter santo y perfecto de Dios manifestado a través de nuestras vidas. Es un compromiso interno y profundo de caminar en rectitud, no porque sea fácil, sino porque entendemos que representamos a un Dios que es puro, justo y fiel en todo lo que hace. Como cristianos no podemos darnos el lujo de separar nuestra fe de nuestras acciones, especialmente en el mundo de los negocios, donde las decisiones afectan no solo a nuestras vidas, sino a las de quienes trabajan con nosotros y que confían y nos observan. Mi nombre es Patricio Jerez, fundador de Dirigidos, y quiero dar las gracias a todos ustedes que me están escuchando por estar aquí. En el capítulo de hoy seguiremos con la serie Legado, y el tema de hoy es negocios que reflejan el reino con integridad. En un entorno donde la trampa, la corrupción y las medias verdades parecen ser herramientas legítimas para avanzar, la integridad es lo que nos diferencia. Es esa luz que brilla en medio de la oscuridad, esa firmeza inquebrantable que señala a Cristo, incluso en los momentos más difíciles. Proverbios 4, del 25 al 27 nos exhorta: miren tus ojos con integridad y tus párpados estén directamente hacia adelante. Aparta tu pie de senderos malignos y afírmense todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, sino aparta tu pie del mal. Este llamado a caminar con rectitud y propósito es la base de la integridad que nos enseña la palabra. Es la elección de permanecer en el camino correcto sin importar cuán tentador sea desviarse hacia un atajo que comprometa nuestros valores. Proverbios 10:9 nos dice: el que camina en integridad anda confiado, pero el que anda en caminos torcidos será descubierto. Siempre las verdades de la palabra no solo nos advierten sobre las consecuencias del engaño, sino que nos ofrecen unas promesas. Cuando vivimos en integridad podemos caminar con confianza, con la paz de saber de que nuestras decisiones honran a Dios y no tememos que lo oculto salga a la luz. La integridad nos libera del peso de la hipocresía, de vivir una vida dividida entre lo que decimos y lo que hacemos. Nos permite descansar en la seguridad de que nuestra vida es un testimonio coherente y vivo de nuestra fe. Pero la integridad no es solo lo que hacemos en público, sino sobre cómo vivimos en lo privado. Es fácil aparentar honestidad cuando otros nos están observando, pero la verdadera integridad se demuestra cuando no hay testigos, cuando nadie nos ve, cuando las decisiones que tomamos solo las conoce Dios. En esos momentos lo que elegimos revela quiénes somos realmente. En Lucas 16:10 Jesús nos dice: el que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. La integridad no comienza con grandes actos heroicos o visibles a los ojos de la gente, sino con las pequeñas decisiones diarias. Sí, día a día, con las cosas que podían parecer insignificantes, pero que definen nuestro carácter creciendo firme en Cristo. El idioma hebreo original es rico en palabras y sus significados. La palabra que examinaremos hoy es tamim, que se traduce también como integridad, y su significado es muy profundo. Pongan atención en esto, porque este término tamim implica algo completo, sin defectos, sin grietas. Es un estado de totalidad y coherencia. Dicho en otras palabras, alguien íntegro es alguien completo, alguien pleno, hecho a la imagen de Dios. Es Cristo mismo habitando y señoreando la vida de la gente. Y alguien íntegro es la persona que permite que Cristo tome el control de cada área de su vida. La integridad no permite áreas ocultas ni divisiones internas entre lo que profesamos creer y lo que realmente hacemos. Es vivir con un corazón que no se divide, donde cada parte de nuestra vida refleja nuestra fe y nuestras decisiones están alineadas con los principios de Dios. En palabras simples y a la vez complejas, es Cristo mismo en nuestro actuar y en nuestro caminar. En Salmo 101:2 el salmista dice:
Quiero comportarme sabiamente en mi propia casa. Viviré con integridad de corazón dentro de mi hogar. Aquí se nos recuerda que la integridad comienza en los lugares más cercanos, en nuestras familias, en nuestros negocios y en las áreas donde nadie más nos puede ver. Esta misma integridad es la que nos llama a vivir en el mundo de los negocios, cuando enfrentamos la tentación de tomar atajos, de ocultar errores, de sacrificar nuestros valores por el beneficio inmediato. Debemos recordar que nuestra verdadera recompensa no está en lo que acumulamos, sino en la paz y la satisfacción de saber que hemos honrado a Dios. En Proverbios 11:3 leemos: la integridad de los rectos los guía, pero la perversidad de los traidores los destruye. Recuerda que la integridad no solo nos protege, sino que nos dirige, nos da claridad y propósito en cada decisión. Vivir con integridad es, en esencia, vivir con un profundo sentido de responsabilidad hacia Dios y hacia quienes nos rodean. Es reconocer que nuestra vida no es solo nuestra, que nuestras acciones dejan una huella eterna. Jesús nos llama a ser la luz del mundo y la sal de la tierra en Mateo 5:13-16. Y una de las formas más poderosas de cumplir este llamado es a través de una vida íntegra. Cada decisión que tomamos, cada interacción que tenemos es una oportunidad para reflejar su carácter y su amor. La integridad no es simplemente algo que hacemos, es lo que somos, es nuestra respuesta a la gracia de Dios, nuestro compromiso de vivir una vida que refleje su gloria. Y aunque el mundo pueda tentarnos a pensar que no vale la pena vivir en integridad, que los caminos torcidos son más fáciles, la verdad es que lo que construimos con integridad tiene un valor eterno, porque al final del día no seremos juzgados por el tamaño de nuestras empresas o por el éxito que hayamos alcanzado, sino por cómo vivimos y a quién glorificamos en nuestras vidas. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres íntegros, y es imposible pasar por alto a Job, del cual Dios mismo declara en Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Su historia es una de las narrativas más poderosas de la Biblia, lo que significa vivir con integridad frente a pruebas inimaginables. En Job 1:1 leemos que este hombre era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este versículo no solo describe a Job como un hombre de fe, sino como alguien que vivía de esa fe en cada aspecto de su vida. Era íntegro, no porque las cosas le iban bien, a pesar de que sí le iban bien, sino porque en su corazón estaba totalmente comprometido con Dios. Y cuando todo en su vida fue sacudido, cuando perdió su riqueza, sus hijos, su salud, Job se mantuvo firme. Incluso su esposa le dijo: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, en Job 2:9. Pero Job respondió con humildad y reverencias a Dios: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En Job 2:10. A pesar de perderlo todo y de ser probado hasta el límite, Job nunca comprometió su integridad. En Job 27:5 se nos declara: jamás diré que ustedes tienen la razón. Hasta mi último aliento defenderé mi inocencia. Su compromiso con la rectitud no era una fachada, sino una convicción profunda que le permitió resistir incluso las pruebas más difíciles. Y aquí está la clave: la integridad de Job no dependía de las circunstancias externas, sino de su compromiso interno de honrar a Dios. Este es el tipo de integridad que se nos desafía como empresarios cristianos. Habrá momentos en los que las pruebas que se presentarán en forma de pérdida financiera, decisiones complicadas o incluso desafíos personales. Ser íntegro en esos momentos no significa que no sintamos el peso de la lucha, sino que elegimos honrar a Dios a pesar de la dificultad. Job nos enseñó que la integridad es una decisión diaria, no un acto puntual. En el ámbito empresarial, esa misma integridad se traduce en cada decisión que tomamos, desde la manera en que manejamos nuestras transacciones hasta cómo tratamos a nuestros empleados y socios comerciales. Cada acción refleja el corazón con el que vivimos. Proverbios 4:23 nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu integridad comienza en tu corazón, lo que hay dentro de ti, lo que realmente crees y valoras.
se manifestará en lo que haces. Y quiero repetir esta frase: tu integridad comienza en tu corazón. Lo que hay dentro de ti, lo que realmente crees y valoras, se manifestará en lo que haces. Piensa en esto por un momento. Cada contrato que firmas, cada reunión que lideras, cada trato que negocias y cada conversación con un cliente es una oportunidad para demostrar quién eres en Cristo. La integridad en los negocios significa más que simplemente cumplir las leyes. Significa ser honesto cuando podríamos justificar una mentira. Significa pagar lo que debemos, incluso si hacerlo nos cuesta. Significa tratar a nuestros empleados no como recursos, sino que como personas valiosas creadas a la imagen de Dios. La integridad es visible cuando elegimos justicia sobre la conveniencia, cuando preferimos el camino difícil pero correcto sobre el camino fácil pero comprometido. Sabemos que el mundo en el que vivimos no lo hace fácil. La presión de llevar el pan a tu casa, generar ingresos para tu familia, alcanzar metas y competir en un mercado exigente es muy estresante. Las tentaciones de tomar atajos son reales y a menudo parecen ser la única manera de avanzar. Pero aquí es donde nuestra fe marca la diferencia. Como cristianos entendemos que nuestro sustento no proviene de nuestras estrategias ni de nuestras conexiones. Nuestro sustento viene de Dios. Filipenses 4:19 nos asegura: y mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No necesitas comprometer tu integridad para prosperar, porque Dios es fiel para proveer en todas las circunstancias. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. La riqueza puede desaparecer, las oportunidades pueden ir y venir, pero un buen nombre, una reputación construida sobre la integridad, es algo que trasciende el tiempo. Una reputación de integridad no solo glorifica a Dios, sino que también deja algo duradero en nuestras familias, nuestros empleados y las personas que nos rodean. Tu vida está dejando una huella, ya sea que te des cuenta o no. Tus hijos, tus empleados, tus socios comerciales y tus clientes se están observando. Cada decisión que tomas, cada interacción que tienes está comunicando algo sobre lo que valoras. La pregunta es: ¿qué mensaje estás enviando? Cuando eliges la integridad, estás modelando los valores del reino de Dios de una manera tangible. Tus acciones se convierten en un testimonio vivo de que la honestidad, la justicia y la transparencia no solo son principios morales, sino estrategias efectivas para construir algo que perdure. Recuerda que tus hijos no solo escuchan lo que les enseñas, ellos observan lo que haces. Si ven que tomas decisiones honestas, incluso cuando son difíciles, están aprendiendo que la honestidad vale más que cualquier ganancia. Cuando ven que rechazas un soborno o una oportunidad deshonesta, incluso si esto significa perder un cliente o un contrato, están aprendiendo que los valores del reino son más importantes que cualquier beneficio financiero. Estas lecciones no tienen precio. Deuteronomio 6, del 6 al 7 nos dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. No se trata solo de hablarles principios, sino de vivirlos de una manera que ellos puedan verlos en acción. La integridad tiene un poder transformador porque refleja el corazón de Dios. Jesús mismo es nuestro modelo supremo de integridad. En cada decisión que tomó, en cada palabra que habló, en cada interacción que tuvo, reflejó el carácter de Dios de una manera perfecta. Como seguidores de Cristo se nos llama a hacer lo mismo. En 1 de Pedro 2:12 se nos exhorta: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Tus acciones, tu integridad tienen el poder de señalar a Cristo incluso a aquellos a que no le creen. Así que, cuando enfrentes decisiones difíciles en tu negocio, cuando las presiones del mercado te empujen a comprometerte, recuerda a Job. Recuerda que la integridad no depende de las circunstancias externas, sino de tu compromiso interno de honrar a Dios. Recuerda que lo que construyes con integridad tiene un valor eterno y deja un legado que trasciende generaciones.
Al final del día, tus acciones hablarán más fuerte que tus palabras y a través de ellas el nombre de Dios será glorificado. Vivir con integridad tiene un costo. Esto es una realidad que no podemos ignorar. En un mundo que parece recompensar los atajos y celebrar el éxito a cualquier precio, elegir hacer lo correcto puede parecer una desventaja competitiva. En un mercado donde lo que importa es cerrar el trato o superar a la competencia, los principios bíblicos a menudo parecen un lujo que pocos están dispuestos a pagar. Pero déjame decirte algo hoy. Lo que parece ser una pérdida a corto plazo, cuando se elige la integridad, siempre se traduce en una recompensa que trasciende los tiempos. Porque el éxito que se construye sobre la falta de integridad, aunque pueda parecer sólido al principio, está destinado a desmoronarse juntamente con el buen testimonio de las personas. Jesús mismo nos advierte en Lucas 12, 2-3, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni escondido que no llegue a conocerse. Por tanto, lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado al oído en las habitaciones interiores se proclamará desde las azoteas. Tal vez te encuentres en una situación en la que alguien te sugiera alterar cifras en un contrato para asegurar a un cliente importante, o tal vez veas que tus competidores están prosperando usando prácticas que sabes que no están alineadas con los valores del reino. En esos momentos, la tentación de justificar lo incorrecto puede ser intensa. Es solo una vez, y podrías pensar, es necesario para mantener el negocio a flote. Pero déjame recordarte algo, el éxito que se basa en las mentiras o deshonestidad está mal, además que tiene un costo espiritual y emocional que no vale la pena pagar. En Proverbios 21:6 nos encontramos con esta advertencia. Tesoros ganados con lengua mentirosa son un vapor fugaz y lazo mortal. La riqueza obtenida de manera deshonesta no trae paz, sino preocupación, porque siempre existe el temor de que lo oculto sea revelado. Cuando enfrentamos estas situaciones podemos también recordar la historia de Daniel. Daniel vivía en Babilonia, en un sistema que no solo ignoraba los principios de Dios, sino que los desafiaba abiertamente. A pesar de estar rodeado de corrupción y presiones de todo tipo para alejarlo de Dios, Daniel permaneció firme. Él sabía que su fidelidad a Dios era más importante que cualquier cosa, aún en peligro de muerte. Incluso cuando sus enemigos lo acusaron y lo llevaron al rey para que fuera castigado por orar a Dios, Daniel no cedió, eligió honrar a Dios aun cuando sabía que esa decisión podía costarle la vida. En Daniel 6:10 leemos que cuando Daniel supo de que la ley que le prohibía orar a otro Dios que no fuera la estatua de oro había sido firmada, se fue a su casa y con las ventanas abiertas de su habitación hacia Jerusalén se arrodillaba 3 veces al día y oraba, dando gracias a su Dios, como solía hacer antes. Daniel no cambió su carácter ni comprometió sus principios porque sabía que el Dios al que servía era más poderoso que cualquier sistema perverso impuesto, aun cuando esto ponía en riesgo su vida. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, Dios lo protegió. En Daniel 6:22 él declara con confianza, «Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he hecho nada malo contra usted, su majestad». La integridad de Daniel no solo salvó su vida, sino que glorificó a Dios ante todo el reino. El rey, testigo de ese milagro, decretó que todos debían temer al Dios de Daniel. Esa historia nos muestra que aunque el costo de la integridad puede ser alto, las recompensas son mucho mayores. Dios no solo honra nuestra fidelidad, sino que la usa como un testimonio para los demás. La integridad no solo trae recompensas eternas, sino también bendiciones prácticas en nuestra vida diaria. Nos da confianza y paz. Proverbios 27 dice, «Camina en su integridad el justo, felices sus hijos después de él». Cuando elegimos la integridad, no solo vivimos con una conciencia tranquila, sino que dejamos un ejemplo poderoso para nuestras generaciones futuras. Esa paz que proviene de hacer lo correcto no tiene precio. No tienes que vivir con el temor de que tus acciones sean expuestas, porque sabes que todo lo que haces está alineado con la verdad de Dios. Además,
tu decisión de vivir con integridad tiene el poder de inspirar a muchas personas. Cuando un empresario decide rechazar un soborno, confiando en que Dios proveerá, no solo afecta su vida, sino también la de sus empleados, quienes ven que el liderazgo honesto es posible. Los clientes también notan la diferencia. Pueden ver que este empresario no busca simplemente maximizar sus ganancias, sino que se preocupa por hacer las cosas bien. Su decisión se convierte en un testimonio vivo de que los principios del reino son prácticos y efectivos, incluso en el mundo competitivo de los negocios. En Gálatas 6:9, Pablo nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo debido cosecharemos si no nos damos por vencido. Tu integridad puede no ser recompensada inmediatamente, pero Dios siempre honra a quienes permanecen fieles. Jesús nos dice en Mateo 5:16, dejen que su luz brille delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cada vez que eliges la integridad estás dejando que tu luz brille. En un mundo que muchas veces celebra la corrupción y la avaricia, tu vida puede ser un faro de esperanza y un testimonio de que hay una manera mejor de hacer las cosas, una manera que honra a Dios y bendice a los demás. Hoy mientras les hablo este mensaje me encantaría que pensaran en esto, de verdad, porque también lo he pensado muchas veces y me ha bendecido. ¿Están tus prácticas empresariales alineadas con los principios de Dios? ¿Qué tipo de legado estás construyendo con tus decisiones? Si hay áreas en las que sabes que necesitas hacer ajustes, no tengas miedo de llevarlas ante Dios. En Salmo 139, del 23 al 24, el salmista clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pide a Dios que examine tu corazón, que revele cualquier área donde podrías estar comprometido con tus valores y que te dé la sabiduría y la fuerza para poder caminar en integridad, incluso cuando sea difícil, cuando te vayas equivocado muchas veces. Al final del día, lo que construyas con integridad no solo glorificará a Dios, sino que también dejará huellas en la vida de los que te están rodeando. Porque cuando eliges vivir con rectitud, estás invirtiendo en algo que el tiempo ni las circunstancias pueden destruir, un legado que honra a Dios y transforma el mundo a través de su luz. La integridad es más que una virtud deseable, es el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas, nuestras empresas y nuestras relaciones. Es el reflejo del carácter de Dios, quien es inmutable, perfecto y justo en todo lo que hace. Como empresarios cristianos, nuestra integridad no solo define quiénes somos, sino también glorifica a Dios en cada momento. No importa cuán exitoso sea tu negocio o cuántos logros hayas acumulado, si tu vida carece de integridad, todo lo demás está vacío. En un mundo donde la trampa, el engaño y los atajos parecen ser la norma, caminar con integridad es un acto de contracultura y es un acto obsoleto para el mundo. La palabra de Dios nos invita a construir nuestras vidas sobre un fundamento sólido. Jesús, en Mateo 7, del 24 al 25, nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nuestras decisiones, palabras y acciones se alinean con los principios del reino, estamos construyendo algo que no será destruido, sin importar las tormentas que enfrentemos. Sin embargo, la integridad no es fácil, no es algo que simplemente se declare, debe ser vivida, incluso cuando hacerlo implica sacrificios. Job declaró: que me pese Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad, en Job 31:6. Su vida nos muestra que la integridad no depende de las circunstancias externas, sino de una decisión interna de honrar a Dios, pase lo que pase. En el ámbito empresarial, esto significa tomar decisiones que reflejen los valores del reino en todo momento. Cada contrato que firmamos, cada interacción con un cliente, cada empleado al que contratamos o despedimos, es una oportunidad para demostrar quiénes somos en Cristo.
La integridad en los negocios no es solo una cuestión de ética profesional, es una manifestación de nuestra fe. Es decir, el éxito que no proviene de mi habilidad de manipular las circunstancias, sino de mi fidelidad a Dios, quien es mi proveedor. En Proverbios 28:6 leemos: mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso de caminos y rico. Habrá momentos en los que vivir con integridad parecerá costoso. Tal vez te enfrentes a la tentación de alterar un informe financiero para asegurar un préstamo, o quizás alguien te ofrezca una ganancia rápida a cambio de cerrar los ojos ante prácticas cuestionables. Es en esos momentos cuando tu integridad será probada. Y sí, va a ser probada. Y quiero recordarte que, aunque el costo pueda parecer alto, en el momento, las recompensas de la integridad son eternas, como dice Isaías 33, del 15 al 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que se rehúsa a la ganancia obtenida con extorsión, el que sacude sus manos para no aceptar soborno, ese habitará en las alturas. Refugio será la fortaleza de las rocas, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. En Salmos 37:37 se nos exhorta: observa al íntegro y mira al justo, porque hay un fruto dichoso para el hombre de paz. Lo que modelas hoy puede sembrar semillas que darán frutos en las generaciones venideras. Entonces, ¿cómo comenzamos a vivir en integridad, especialmente en un mundo que constantemente nos empuja a comprometernos? Primero, debemos evaluar nuestro corazón. En Salmos 26:2 el salmista clama: examíname, Señor, y prueba y escudriña mis pensamientos y mi corazón. Pídele a Dios que revele cualquier área en la que puedas estar comprometido con tus valores. A veces esas áreas no son evidentes de inmediato, pero Dios en su gracia nos muestra dónde debemos crecer. Permite que esa evidencia del Espíritu venga a tu vida para sanar. La gracia de Dios es suficiente para poder restaurar cualquier camino torcido, cualquier decisión errónea, cualquier error que traigas a los pies del Señor. Son oportunidades de algo nuevo, de sanidades profundas, de aprendizajes perfectos y oportunidades de volver a comenzar. Segundo, y esto lo vamos a tratar largamente en las series que vienen, y es: establece límites claros en tu negocio. Decide cuáles son tus no negociables. Estos pueden incluir no aceptar sobornos, no manipular cifras, no tratar injustamente a tus empleados o no involucrarte en prácticas que comprometan tu fe. Proverbios 10:2 dice: las riquezas mal adquiridas no tienen valor, pero la justicia libra de la muerte. Tus límites serán la guía que te mantendrá en el camino correcto, incluso cuando enfrentes presión. Esos límites reflejarán tu carácter aprendido de Dios, y ese es el mismo carácter el que te abrirá nuevos caminos y nuevas oportunidades venidas de Dios. Tercero, rodéate de líderes cristianos y hermanos en la fe, aunque no sean empresarios, a la cual puedas rendir cuentas y pedir consejos. Busca mentores cristianos o amigos en quienes puedas confiar, que te animen a mantenerte firme en tus valores cristianos. Y cada vez que te sientas tentado a hacer algo incorrecto, pide consejo y no cedas, por muy difícil que pueda ser mantenerte firme. En Hebreos 10:24-25 se nos recuerda: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Caminar en integridad es más fácil cuando lo haces con otros que comparten tu fe, que comparten tus valores y te guían a tomar decisiones en Cristo día a día. Cuarto, lee la Biblia y haz un hábito de esto. Esto es muy importante. Aparta tiempos para la palabra de Dios y te voy a explicar el por qué. Lo que el hombre consume es lo que el hombre es. Lo que finalmente va a inundar su ser. Si pasas todos los días consumidos en las redes sociales, en la televisión y otras fuentes en las que estás consumiendo basura y cosas que poco aportan a tu vida espiritual, finalmente en el momento de actuar de verdad o enfrentar decisiones importantes, no tendrás ni base, ni fundamento
y serás arrastrado por cualquier camino menos el indicado. Y para esto hay una advertencia hermosa en Proverbios 4:23 y dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Tienes que cuidar tu mente de lo que estás viendo. Y cuando estás lleno de la palabra de Dios, te llenas de principios que generan base, fundamento y aplicación sólida para enfrentar el día a día con sabiduría. La Biblia es Dios mismo expresado en las enseñanzas, principios y sabiduría. Cristo mismo explicó en Juan 5:39 cuando dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Finalmente, ora constantemente por sabiduría y fortaleza. En Santiago 1:5 nos asegura: si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Cada decisión grande o pequeña es una oportunidad para depender de Dios y permitir que Él guíe tus pasos. Nunca menosprecies el poder de la oración. Esto es lo que te mantendrá firme, conectado a la raíz de nuestra esencia que es Cristo. Recuerda que sin la conexión con Él nada podemos hacer, como lo declara Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, éste producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. La integridad no es algo que construyes de la noche a la mañana, pero cada decisión que vas tomando para vivir conforme a los principios de Dios fortalece tu carácter y glorifica su nombre. Recuerda que, aunque los caminos del mundo prometen recompensas rápidas, los caminos de Dios llevan al éxito eterno, y al final del día, lo que construirá con integridad no solo glorificará a Dios, sino que también dejará un legado que transformará las vidas y las generaciones. Ya hemos llegado al final de este podcast. Espero haya sido de bendición para ti. Y si necesitas volver a escuchar este mensaje, hazlo. Compártelo también con otros y déjanos tus comentarios e impresiones, las cuales nos van a ayudar a mejorar día a día. Nos vemos en el próximo episodio de Dirigidos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en Dirigidos, donde la fe se une con el propósito. Si este contenido fue de bendición para ti, suscríbete en nuestro canal y en todas nuestras redes. También compártelo para inspirar a otros. Nos vemos en el próximo episodio.